hay gorilas que son gorilas, tienen historia para ser gorila. Ahora hay otros que no tienen esa historia, ni esa identidad, ni nada, que son aspiracionales. De repente adhieren a un partido o a una idea porque creen que de esa manera logran el estatus que tienen que tener. Esos son los monos, digo yo. Debe ser los gorilas, debe ser. Que andarán por allí. Debe ser los gorilas, debe ser. Que andarán por aquí. Si se puede. Hay quienes te consideran un payaso. Javier Milei. ¿Qué haces, Javier? ¿Qué tal, Eddie? ¿Quién sos? Javier Milei, mucho gusto. Persona que es coherente en pensamiento, palabra y obra. Milei, ¿serías candidato? No. Es coherente en pensamiento, palabra y obra. ¿Qué es Macri? Es un fascista Macri. Te reuniste con Mauricio Macri. Digo, ¿Macri no forma parte de la casta política? Es coherente en pensamiento, palabra y obra. Digo, ¿Macri no forma parte de la casta política? Cuando yo además lo escucho, digamos, no todos los liberales somos del mismo estilo. Hay quienes te consideran un payaso. Buenas, buenas, ¿cómo les va? Esto es el Radio de la Azotea en el programa De Esto No Se Habla, el 88.7. Con don Julio César. ¿Cómo le va, Julio? ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Bien? Bien, ¿te estabas riendo de Milei? Estaba riendo de Milei, sí, la verdad que estaba. Y estamos haciendo el programa juntamente con Nazareno Urbani, que es el hacedor. ¡Hola, Mar del Plata! Con César Ventimiglia, los profesionales del campo nacional y popular, y la señora Lucía Martín. Quisimos comenzar el programa de hoy con este muchacho. ¿Qué te parece este tipo? ¿Este tipo no está loco, en serio? Y mirá, sí, no sé si está loco, no creo. Yo creo que es un demagogo, y como dice muy bien ahí, lo califica de payaso, ¿no? Claro. Porque es una contradicción andando. Si lo escuchás unos minutos parece gracioso, pero más de eso empieza a decir disparates, incoherencias, que el solo escucharla se torna insufrible. Por ejemplo, dice: estoy en contra de todos los impuestos. El impuesto es un robo que se paga de manera violenta. Absolutamente a nadie le gusta pagar impuestos, seguro. Si no ejerces un poco de control y presión sobre el contribuyente, nadie pagaría. Pero no hay un solo país en el mundo que no cobre impuestos, simplemente porque dejaría de ser un país. No habría gobiernos, no se les podría pagar ni un mísero sueldo a gobernantes y funcionarios, y aunque trabajaran gratis no tendrían ni escritorios, ni computadora, ni papel, ni impresora, ni tinta, ni silla donde sentarse. O sea, primer disparate. Segundo disparate, que Argentina sería el país con mayor presión impositiva del mundo. Justamente los países que dice admirar Milei son los de mayor presión tributaria. Alemania, Japón, Francia, Italia, Suecia, Austria, España, Estados Unidos, bastante por arriba de Argentina. Otro disparate. Eliminando el Banco Central se arregla todo. Es el primer paso para una Argentina potencia. Dice, muy suelto de cuerpo. También desconociendo que todos los países del mundo de cualquier color político tienen su Banco Central y que en Argentina fue creado por sus mentores ideológicos, ultraliberales como Federico Pinedo, para centrar su personalidad excéntrica tirando a bufonesca o payasesca, lanza un video demoliendo el Banco Central a masacre. Está contra la casta política, incluye a la Unión Cívica Radical, que según él es la Internacional Socialista. Y yo no podría tener nada con un socialista, ni con la coalición cívica, porque también es una fuerza de izquierda. Fíjate vos lo que dice, que es de izquierda la Unión Cívica Radical y la coalición cívica. Eso sí, ni Macri, ni Cavallo, ni Laburri pertenecen a esa clase.
Es una contradicción este hombre. Quieren entrar a la política para terminar con la política, dejando afuera de la casta política a Caballo o a Pato Burri, que hace más de 30 años que viven de la política. Lo de Argentina potencia me hace acordar un poco a López Rega. Y sí, detrás de esa máscara ultraliberal hay un tufillo fascista. Muchos de sus candidatos son militares o son defensores de la dictadura, cuando no directamente negacionistas, con posiciones antiabortistas, pero ellos se autocalifican como defensores acérrimos de la libertad. Aquí libertad hará referencia a este señor, que defiende la Argentina conservadora de principios del siglo XX, donde el patrón de estancia votaba por la peonada y no le pagaba salario, sino con vales para que se la consumieran en sus almacenes y despachos de bebida. Pero bueno, todo este ideario tan particular ha calado en ciertos sectores de la sociedad, sobre todo juveniles, que admiran ese aire provocador y creen que es un adalid antisistema, cuando no es más que un demagogo que basa su prédica en la ignorancia política de una juventud indiferente a las luchas populares, a los que se les ha hecho creer que personajes como Milei son lo nuevo, cuando no es más que un payaso, que maneja bien las herramientas de comunicación y que en el fondo no deja de ser un fascista ansioso de poder. Admirador de Trump y de Bolsonaro, cayó en la universidad privada y está orgulloso de haber obtenido el 25% del voto de los porteños, que parece mucho, pero no dejan de ser 230.000 votos, en una ciudad de 3,5 millones de habitantes. Bueno, yo considero al Estado, dice, como un enemigo, dice, y con esa frase parece un anarquista del siglo pasado. Hay que derrumbar el modelo defendido por la casta política. Repite como si este modelo fuera socialista. Que yo sepa, estamos dentro del campo capitalista subdesarrollado a que nos llevaron las ideas liberales de gobiernos dictatoriales y o democráticos de la mano de los Pinedo, Alzogaray, Cavallo, Melconian, López Murphy y tantos otros. Este señor, además de haber plagiado libros enteros de economistas de renombre, vive de los subsidios con que el Estado ayuda a las empresas de transporte, entre ellas las que es dueño el propio Milei, que lo sigue cobrando como cualquier choriplanero, y no se le mueve un pelo recibir dinero de esos impuestos que él suprimiría junto al Estado al que considera el enemigo. Contradicción andando, que le dice. ¿No te parece? Es terrible. No. Pero vos sabés que hoy me pasó algo curioso. Yo no sé si vi mal o me parece que no vi mal. Hay un puestito ahí en Luro Independencia que estaba la foto de Milei, la foto no me acuerdo de quién más, y la foto de Esper. Los tres juntos estaban. ¿En el puesto de diarios? No, enfrente, en el Hotel Banco. Ah. Están los tres juntos ahí. En la foto. Bueno, porque en realidad creo que están un poco peleando, pero por una cuestión de nombre nada más. Pero claro, están en la misma posición. Hoy, por ejemplo, Esper tiró su base política, que es esta. Dice: limitar el derecho a huelga, cárcel a los dirigentes sindicales, flexibilización laboral, sindicatos sin financiación, echar a 1,5 millones de empleados públicos. Ah, bien. Y las jubilaciones, los que no tengan aporte quedan a la deriva. Me gustaría saber cuántos empleados públicos lo votaron Esper. Claro. Y después también termina diciendo que la AUH
se reduciera el apoyo para la niñez a través de la asignación universal por hijo. Estos son los títulos, no es decir, lo tengo para desarrollar, pero limitar el derecho a huelga en cualquier actividad, previendo etapas previstas de conciliación entre las partes. La ley preverá la inhabilitación y multa para los dirigentes sindicales que violen las instancias. Limitar al mínimo la excepcional la legalidad de las huelgas general. Flexibilización laboral. La estandarización de los contratos laborales deberán ser muy flexibilizadas para adaptarse a la velocidad de los cambios tecnológicos y maximizar la productividad para poder competir en el mundo globalizado. Y fíjate que es lo que yo digo, en el sentido de que quieren volver a la Argentina de 1910. Claro, quieren pagar con bono, quieren pagar con la moneda que hacen ellos. Claro. 2 kilos de carne. Olvídate de vacaciones, aguinaldo, todas esas cosas son, ¿viste? Claro, después primero logran esto y después van por todo. Claro, Julio, lo que pasa es que acá ya hay una honestidad, digamos, entre paréntesis, de estos tipos que te están diciendo lo que van a hacer. Claro, están hablando como empresarios con poder, digamos, decir, bueno, acá hay que hacer esto, ¿viste? La mentalidad de empresario, ni hablar de obreros, trabajadores, empleados, nada de eso. No, ya te están hablando de que, bueno, basta la huelga, basta la jubilación, basta la VH, basta de todo. Se terminó la historia, muchacho, acá. Volvamos al siglo XIX. Claro. Pero esto lo tiró ahora, espere esta mañana. Claro. Sí, pero es lo mismo, el pensamiento de Milei es igual, exactamente igual. Bueno, no tiene mucha diferencia con el PRO, que son poco más... Sí, que no lo dice. Sobrio, ¿no? ¿Sabes qué pasa? La diferencia es que lo piensan lo mismo, pero no lo dicen. No lo dicen, exactamente. Claro, exactamente. Bueno, ya hablaban, acordate que Macri se cansó de hablar de los abogados laboralistas, el curro de los... Sí, el curro juicios, ¿te acuerdas? Sí, curro de los juicios. Sí. Exacto. ¿De TAS que te está hablando? El que va como candidato en Capital Federal. Te está hablando, bueno, que hay que echar a un montón de gente y no pagarle nada. Claro, está bien. Ahí se termina la historia. Sí. A mí lo que me llama también, por otro lado, la atención, que quedó ahí dando vuelta el tema, ¿no? Que Clarín hace 2 o 3 días sacó un título que dijo: le advirtió al gobierno que va a terminar como Isabel Perón. Sí. La nota lo escribió un tal Fernando González. Sí. Y dice: el peronismo está atravesando un fenómeno único en su historia y ni siquiera la decadencia del Partido Comunista Soviético registró un deterioro semejante. Bueno, hace todo una parafernaria del peronismo que va a terminar. Ahora este muchacho González y este editorial de Clarín, porque es un editorial en realidad, ¿qué ellos suponen? ¿Que va a venir una dictadura como la del 76? Sí, parece parecida, porque terminar como Isabel, bueno, terminará, no sé a qué se refiere en realidad, cuál sería el paralelismo con la época del 76, 75, 76, ¿no? 76, claro. No tiene nada que ver, porque en realidad, hay una dictadura militar y por lo que se sabe, hemos transitado unos cuantos años de democracia y las Fuerzas Armadas están subordinadas al poder político, así que... Como corresponde. No le veo el peligro por ahí. Y si quiere hacer otro tipo de paralelismo con no sé qué momento histórico, tampoco sirve. Claro, pero ya creo que, viste, escribir una nota semejante en el diario, llama la atención. Sí, bueno, estos tipos son bastante golpistas, aunque no tienen
en este momento ninguna posibilidad de golpe, pero son golpistas, ¿viste? Porque Duhalde mismo cada tanto saca un brulete de esos, ¿viste? Diciendo que se va a caer este gobierno, que este no dura, que este gobierno no dura. Bueno, en fin. Pues fíjate lo que dice este hombre, dice, la gran incógnita para estos dirigentes, hablando del peronismo, es cómo harán para recrear la gobernabilidad cuando se conozca el resultado electoral del 14 de noviembre. Una nueva derrota. Mucho más si es por guarismos superiores a las PASO. Agigantará la debilidad del presidente y la del gobierno. Yo la verdad que no es que me asuste esto, indigna, ¿no? Es decir... Sí, no hay... Lo que a veces son los deseos, ¿viste? Sí. Más que las posibilidades son los deseos de cada uno. Decir, bueno, ojalá estos se caigan y podamos asumir el poder, no sé quién, nosotros, digamos. O sea, el poder real, ¿no? Ellos siempre caen en la misma, ¿no? Es decir, ellos no presentan nunca una idea superadora que digan, bueno, no, esta idea es mejor que la que tienen ustedes, muchachos. Ellos siempre están especulando con un golpe militar, que el país vuele por los aires, que el país se autodestruya. Nunca dijeron, tenemos este plan de gobierno que es mejor que el que tienen ustedes. Sí. Porque siempre que presentaron un plan de gobierno fue para deuda externa, para dejarnos pegados con cuanto... Y bueno, vos leíste el plan de gobierno de volver al siglo XIX. Claro, ahí lo tenés. Ellos son. Claro, te dice, bueno, ahora viene un golpe militar y después nos van a dar a nosotros el poder. Claro. ¿O no? Exactamente. ¿Sí? Nos vamos a los títulos. Dale. Bueno. Estos son los títulos de la semana en De Esto No Se Habla. La pandemia se cobró la vida de 5 millones de personas, según confirmó el secretario general de la ONU, quien denunció el dato como un fracaso mundial. Se trata de una de las peores cifras de la historia y muestra cómo el planeta está fracasando, pues mientras los países ricos están administrando terceras dosis de vacunas, solo el 5% de la población africana está vacunada. Gustavo López sostuvo que la pauta oficial debería estar distribuida de otra manera, 1/3 para las pymes y cooperativas, 1/3 para medios comunitarios y el otro para los grandes medios. Habría que cambiar el criterio de otorgamiento de la pauta para que se puedan sostener medios más chicos y se replique en cada provincia a través de legislaturas, sostuvo el diputado nacional por el Frente de Todos. Referentes de derechos humanos denunciaron ante la Defensoría del Público de Servicio de Comunicación Audiovisual al programa Periodismo para Todos de Jorge Lanata por el informe de Indios al Ataques, que atentó contra los pueblos originarios. Afirmaron que se trata de un mensaje racista e irresponsable, calificando a los mapuches de terroristas, de vándalos, y se los negó diciendo que se trataba de pseudos mapuches. Firmaron la denuncia Eve de Bonafini, Nora Cortiñas, Tati Almeida y Adolfo Pérez Esquivel, entre otros. La Unión Europea se peronizó. A partir de este martes, los jóvenes de 18 a 20 años pueden solicitar sus billetes gratuitos de tren para viajar por Europa. La iniciativa promueve oportunidades de viaje para ese sector de la población. La Comisión Europea entregará 60.000 billetes a jóvenes a partir de este martes. El billete permite viajar gratis en tren por toda Europa por un mes. En el programa de viaje de egresados de la provincia de Buenos Aires se anotaron 5.000 estudiantes en menos de 24 horas. 5.000 estudiantes secundarios que cursan el último año en las escuelas públicas y privadas de la provincia de Buenos Aires se inscribieron en menos de 24 horas para acceder a los viajes de egresados patrocinados por el gobierno bonaerense. El gobernador Axel Kicillof estimó que beneficiaría alrededor de 220.000 alumnos que podrán viajar a distintos destinos de la provincia de Buenos Aires entre febrero y abril. Se extendió el congelamiento de las tarifas eléctricas hasta abril del 2022. En paralelo, se le garantizó a las distribuidoras eléctricas un precio de referencia hasta el fin del verano para evitar argumentos a favor de un traslado de aumentos de costos a las boletas de los usuarios.
Antes de finalizar los títulos, les contamos con orgullo que ya hay más de 60.860.000 vacunas aplicadas en nuestro país. Son más de 34.540.000 personas con al menos una dosis y más de 26.200.000 con ambas. Sigamos cuidándonos, que ya estamos más cerca de recuperar la vida que queremos. Y es posible porque tenemos en la Argentina un Estado presente para todos. Bueno, tenemos un problema interesante para el señor Macri. Ustedes saben que se está trabajando sobre la creación de 6 nuevas universidades nacionales. ¿Sí? Sí. Serán en total 63 casas de altos estudios. Qué manera de hacer universidades. Qué bárbaro, pero qué ganas de tirar la plata. Qué ganas. Y con mis impuestos, con mis plata, se están haciendo política, haciendo universidades. No, terrible. Mirá, se habilitaron la conformación de la Universidad Nacional del Delta, en el Tigre, San Fernando y Escobar. Después tenés la Universidad de Pilar, la de Cuenca del Salado, la de Saladillo y la de Seiza, que ahora es provincial y pasará al ámbito nacional. Y por último, el actual Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos, más conocido como la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, también pasará a ser reconocida como Universidad Nacional. Estos tipos no tienen vergüenza. Universidades por todos lados. Sí. Hospitales, universidades por todos lados, ya no saben qué hacer con tanta plata. No, pero se la están robando toda la plata. Claro. Ellos ponen universidades y con la plata que ponen obras y después se roban la plata, no hacen nada. Sí, para blanquear. Claro, vos fíjate, a diferencia del señor Larreta, que hizo 54 escuelas en Capital Federal, y ahora le están preguntando la justicia cuáles son, denme la lista. ¿Sabías esa? No. Sí. Él agarró y dijo, nosotros hicimos 54 porque el problema que tiene Cava es que no hay vacante para los pibes, para los chiquitos. No. Claro. El año pasado nos quedaron 24.000 chicos afuera. Y anunció que iba a ser ¿cuántas? Que hizo 54 escuelas. Ahora le metieron una demanda y la justicia le está diciendo a Larreta que diga dónde están las escuelas. Porque parece que es el Triángulo de la Bermuda. No. Una cosa, 54 escuelas. Bueno, acá hubo un presidente que dijo que iba a hacer 3.000 jardines, ¿te acordás? Sí, me acuerdo. No solamente no hicieron 3.000 jardines, sino que cerraron. Y cerraron escuelas. Exactamente. Yo entiendo de que si hay gente que vota a estas personas, y bueno, muchachos, habrá que decirle, bueno, es lo que eligieron ustedes, porque ya tuvimos la experiencia. Claro. Tuvimos la experiencia, sabemos cómo actuaron en el gobierno, sabemos cómo se manejaron, sabemos las cosas que hicieron. Y si ellos insisten en presentarse y la gente lo sigue votando, hoy por ejemplo lo veía al intendente de Dolores, que quiere ser gobernador de la provincia de Buenos Aires, que le mete una demanda al gobierno de la provincia porque no quiere que se haga un puente ahí en Dolores, porque dicen que los muchachos que tienen la parrilla abajo se van a quedar sin laburo. Bueno. Claro. Que le hagan arriba. Pero ojo, con un detalle. Va a ser una presentación judicial y la parte jurídica la va a absorber el municipio de Dolores. Mirá qué buen tipo que es. Nos vamos a un corte y hoy el programa se lo vamos a dedicar a un amigo y compañero, el Turco Sanjurjo, que pobre está con un pie mal, está con una pierna, pero ya va a salir. Y nos vamos con una canción de él. Bien.
Ya volvemos, quédate en la 88.7 en Radio de la Azotea. No hago otra cosa que pensar en ti. Nada me gusta más que hacer canciones, pero hoy las musas han pasado de mí. Andarán de vacaciones. Muchas gracias. Andrea Porcel, Alfredo Faciolo. Debe ser los gorilas, debe ser. que andarán por allí, Debe ser los gorilas, debe ser. que andarán por aquí. Regresamos a De Esto No Se Habla, en el 88.7 en Radio La Azotea, y como todos los jueves, los amigos y compañeros profesionales. ¿Cómo le va Alberto el Garrista, Héctor Abiuso, Matías Martínez Gamba, hoy vino, y don Luis? ¿Cómo le va? Muy bien. Hola. Muy bien. Todo bien. ¿Cómo andan? A ver si nos cuentan, ustedes que son profesionales y saben de este tema, de el líquido verde este que se está hablando, ¿qué es? Sí, líquido verde. Yo uso Sí. líquido verde a la mañana para lavarme los dientes, pero no sé si es eso. El hidrógeno verde, bueno. Claro. Vamos El hidrógeno a hablar verde. de 3, 4 temas que hacen a la soberanía nacional y que demuestra que el peronismo está al frente de la industrialización y la producción nacional. Los temas van a ser el hidrógeno verde, que se llama así, que es un gas, bueno, es un líquido que se comprime y que se convierte en gas. El petróleo en las costas marplatenses, que nos quieren arrebatar lo de Bahía Blanca, el servicio. Eso es una cosa que tenemos que charlar. Y por el otro lado, el litio, que es un mineral que es fundamental para el desarrollo de toda la tecnología eléctrica que se está dando en el mundo. Pero lo que ahora vamos a poner sobre la mesa es si nosotros debemos enviar nuestros productos como commodities, es decir, así en crudo, o le debemos dar la industrialización correspondiente para sacar baterías de litio, baterías de hidrógeno y transformar también el petróleo. Por eso lo dejo a los muchachos para que podamos discutir esto. Bueno, adelante. A ver, Mati. Bueno, primero, por supuesto que el litio, como dijo recién un poco Luis, es un material de amplia utilización hoy en día, ¿no? Todas las baterías para los equipos electrónicos, celulares, notebooks, laptops, inclusive baterías para la industria automotriz, ya se están desarrollando en litio, ¿no? El litio, que es un mineral que está muy presente en la corteza terrestre, sin embargo, en el famoso triángulo del litio, que está entre Atacama en Chile, Uyuni en Bolivia y 3 salares que están, 5 salares más bien, que están distribuidos en Catamarca, Salta y Jujuy. Bueno, eso hacen que sean una forma de extracción muy, muy simple, ¿no? Eso hizo de que el 85% del litio que hoy en día se está utilizando está saliendo de este triángulo en Latinoamérica, ¿no? Y ahí está el gran problema, ¿no? Que es un poco lo que siempre discutimos y nos preocupa a nosotros los peronistas, ¿no? Es ponerle el valor agregado y que no salga como una especie de commodity únicamente, es decir, el mineral, el metal, ¿no? El metal... Sin procesar.
el litio es un metal, además, con una gran particularidad que es extremadamente liviano, ¿no? Tiene una densidad de 0,58 gramos por centímetro cúbico, ¿no? Es decir, es un metal que flota en el agua, ¿no? Como para darnos cuenta de lo que estamos diciendo. Y la gran diferencia entre Chile y Bolivia respecto a Argentina es que, Chile, por supuesto, en función de su histórica extracción de cobre, ellos realmente han hecho un polo de desarrollo a toda la extracción de cobre, que la extraen hace más de 100 años, mientras que Argentina recién extrae cobre hace 20 años en Bajo la Lumbrera. Entonces, los chilenos y los bolivianos, por supuesto con la llegada de Evo, realmente han defendido y defienden muy bien su litio y de hecho le ponen valor agregado, ¿no? En Argentina no. En Argentina, por supuesto, todas las compañías que extraen en estos salares son transnacionales, prácticamente con muy pocos intereses nacionales, donde únicamente dejan un canon a las provincias, y solo hay una compañía que fabrica baterías, que es en Jujuy. La compañía se llama Sapem, pero bueno, por supuesto que es intuitivo darse cuenta de que si el litio sale en forma de baterías y no sale en forma de mineral, para que las baterías las hagan en países desarrollados, por supuesto que la rentabilidad de la Argentina siempre va a ser muy baja, ¿no? Y bueno, eso es un poco la idea de la industrialización, ¿no? De eso que está siempre el peronismo, siempre está atento y preocupado. Matías, una preguntita. Sí. ¿Cuál es la diferencia puntual entre una batería de la que todos conocemos y una de litio? No, bueno, las baterías normales, por supuesto que son las baterías de la industria automotriz, son baterías de muy bajo rendimiento, son de poca capacidad de almacenamiento, mientras que las baterías de litio tienen mucho mejor rendimiento y de hecho son recargables, ¿no? Y eso hace de que, por supuesto, sean utilizados inclusive en la industria automotriz, ¿no? Por ejemplo, la Universidad Nacional de La Plata ya tiene un colectivo alimentado con baterías de litio, que es un colectivo para 14 personas, es decir, que carga en el orden de 2,5 a 3 toneladas, 2,5 a 2,5 toneladas, y con las baterías de litio tiene una autonomía de 5 horas, ¿no? Está bien, circula a 20 kilómetros por hora, es para mover a los estudiantes adentro de la universidad, pero en vehículos, por ejemplo, ya hay una adaptación sobre un Volkswagen Gol, con baterías de litio alcanza 90 kilómetros por hora, pero tiene, por supuesto, una autonomía de no más de 1 hora 15. Por supuesto que esto también, la tecnología va avanzando vertiginosamente, ¿no? Y lo que hoy vemos, una determinada autonomía, dentro de 2, 3, 5 años, por supuesto que eso se va a ir extendiendo y va a ser cada vez más, más eficiente, ¿no? Claro. Por otro lado, el litio también se estima que, por ejemplo, la vida útil del yacimiento no sería mayor a 20 años, ¿no? Del triángulo de litio latinoamericano, porque se estima que con el consumo que está habiendo hoy en día, en 20 años parecería ser que está agotado el recurso. O sea que realmente habría que explotarlo rápidamente claro, para por supuesto, esa rentabilidad, ¿no? Se estima que la idea es producir en el orden de 130.000 toneladas al año de litio. Pero bueno, y también eso se engancha un poco con el hidrógeno verde, como decíamos hace un rato, pero bueno, eso por ahí habla un poco Tito, que también sabe que también estuvimos discutiendo el tema, porque el hidrógeno verde, por supuesto, es una fuente de energía que es bastante eficiente y parecería ser que si esta inversión, ¿no? Australiana se concreta, que se habla de 84.000 millones de dólares, ¿no? Son valores realmente
que si llega a tener curso puede ser una vuelta, es decir, otra fuente más de energía, tal cual es la de Vaca Muerta, por ejemplo, que por supuesto es un enorme polo de desarrollo, ¿no? Perdón, el comentario 84. que les quería hacer a todos es que en la Argentina hace más de 100 años que se produce hidrógeno. Acá en Mar del Plata hay una fábrica que produce hidrógeno para utilizarla en la producción de jabón. Yo lo conozco. Además, hay una cuestión que es real. Hace años que se está hablando de la utilización del hidrógeno en el funcionamiento de autos. Acá hay un desarrollo que hizo un muchacho de Tandil, creo. En realidad decían funcionamiento de motores de auto con agua. No. Lo que hacía era la electrólisis del agua y aprovechaba el hidrógeno. Así era el cuento este. Lo que se va a desarrollar en la zona donde se van a implantar aparentemente el proceso de extracción, es una zona interesante para desarrollar, puesto que está muy cerca de un puerto de aguas profundas en la provincia de Río Negro, ahí cerca de las minas frustradas. Las recuerdan todos ustedes que hay una mina de hierro muy interesante que está sin funcionar. O sea, que eso tenía en su momento un polo industrial sumamente interesante, que se frustró. Se frustró porque el mineral que se sacaba de hierro era de muy bajo título. Bueno, me parece que no tenemos mucho más tiempo, pero tal vez el próximo encuentro charlamos un poco de la extracción de hidrógeno, del uso del hidrógeno. Eso será interesante porque no mucha gente conoce el tema. Bueno, gracias, gente. Luis, dale, pasa los teléfonos. Nuestro teléfono de los profesionales es el 223-4222-096. Esperamos acotaciones. Gracias, la seguimos el jueves que viene. Gracias, Julio. Bueno, adiós, buenas tardes, gracias, Rubén, Hasta Julio, luego. compañeros. Chau, chau. Y muy buenas noches, tardes, días, noches, tardes, días, noches, tardes, días, noches, tardes, días, noches, según la hora en que me escuches. Debe ser los gorilas, debe ser. Que andarán por allí, Debe ser los gorilas, debe ser. que andarán por aquí. Y regresamos a De Esto No Se Habla, al 88.7 en Radio La Azotea, con un gran amigo, y me da un gusto presentarlo. Es un docente e investigador de temas históricos, tiene una decena de libros, y escribió algo sobre alguien muy querido por mucha gente que se llamó en vida Ramón Carrillo. Estoy hablando de Daniel Charienza. ¿Cómo va, Daniel? ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Que te cuente un poco la aparición del libro. Bueno, es el último libro porque yo vengo investigando la figura de Ramón Carrillo de hace muchísimos años, ¿no? Muchísimos. Ajá. En realidad, una cuestión de la década del 90, pero en el 2005 arranco porque en el 2006 iba a cumplir un centenario de nacimiento y un cincuentenario de su desaparición en 1956. Entonces ahí sale El Olvidado de Belén, que fue mi primer libro, que me lo edita una editorial chiquita que era de un hombre que vendía libros, ¿no? Que se llamaba Adrifer. Después sí hice mi propio, edición de autor y salió Santiago del Estero, Belén do Pará, Una vida, un destino, Ramón Carrillo. Y ahora el libro se llama Ramón Carrillo, precursor del sanitarismo en América Latina, y me lo editó la editorial Cicus, que es C-I-C-C-U-S, por si alguno quiere googlearlo, porque tiene realmente un catálogo muy, muy interesante, sobre todo para el pensamiento nacional y popular. En los prólogos del libro, es decir, el nuevo prólogo, es una lástima que no haya estado a tiempo como yo hubiese querido, porque lo hizo hace bastante, hace 3-4 meses lo hizo
el doctor Daniel Goyán. Tengo el gusto de tener, podría decir, de parte mía, si no soy muy atrevido, una amistad. Y después, sí, la que considero prácticamente mi hermano es el prólogo anterior, que estaba hecho por el doctor Donato Espacavetto, que ahora hace las columnas de Telam. Bueno, la cuestión es que en este libro yo en realidad lo que quiero hacer es presentar a Ramón Carrillo no solo en su fase científica, que fue grandioso, fue extraordinario, sino en su fase humana. Por eso decimos que Carrillo fue el más grande humanista, el mejor de los científicos, el creador compulsivo de 365 obras, eso contando a lo mejor o sin contar los pabellones, las camas y todo lo demás, porque la obra de Carrillo en total asciende a 4.500 obras en los 8 años como ministro. Sí, esos números son increíbles. Sí, esos números los ponemos redondos, pero más o menos estamos ahí. Los de 365, digamos así, son los hospitales, nada más, que son comprobables al día de hoy todavía. Salvo alguno que otro que hayan volteado, pero no sé. Porque hubo tanta desidia después que se va Carrillo, inclusive el que lo reemplaza a Carrillo, el doctor Conrado Bebacua, era del círculo interno de Almirante Tecer, y fue el que le hizo la zancadilla a Carrillo para que Perón se decidiera a sacarlo, sin que Carrillo nunca hubiera renunciado, no renunció nunca. Pero Carrillo quería, Perón quería darle un organismo que estuviera hecho a su, digamos, a su medida. Por eso claro. le creó un pero Carrillo se tuvo que ir igualmente, porque ya él decía que tenía presión maligna y en realidad tenía un problema renal bastante grave. Entonces se va a buscar, lo manda a buscar a hacer un estudio sobre un antibiótico a Estados Unidos, y de paso que se cure. Y no hay caso. Inclusive se le vencen los boletos allá, y tienen un problema bárbaro porque había ido con los dos hijos, con Ramón y con Facundo, y bueno, se va a trabajar una empresa de minerales que se tienen que internar 150 kilómetros de la desembocadura del Amazonas. Se va allá, y allá es donde prácticamente donde muere, en el exilio y sin un peso. Lo atendió uno de sus discípulos, le daba un poco de dinero que le daba mucha lástima y se lo ocultaba a su familia, ¿no? Que era el doctor Chichilnovsky, Salomón Chichilnovsky, que estaba en el grupo con Raúl Matera y todos ellos cuando Carrillo había inaugurado el pabellón Costa Boero en el Hospital de Clínicas, que era ahí, porque realmente la especialidad que él tenía, que era la neurocirugía, es digamos así, es la crema de las especialidades medicinales y de cirugía. Por eso decía que es una técnica de carácter individual. Iban pasando uno, Magín Díez, Chichilnovsky, Matera, iban pasando uno a uno para que él le enseñara precisamente y pusiera en práctica un descubrimiento que él había hecho, un tomo de un libro en 1937, un libro que se llamaba yodoventriculografía, o yodoventriculografía, ¿no es cierto?, que le dieron el Premio Nacional de Ciencias por ese libro, que era cómo impregnar las capas grasientas, digamos así, para decirlo de alguna manera, del cerebro, para que de esa manera, después sacándole una foto, impregnándola de colores distintos, sacándole una foto, todos colores mercuriales, ¿no?, más o menos, y sacándole una foto salían los tumores. O sea, Carrillo es el precursor del tomógrafo, porque descubría los tumores de esa manera, ¿no? La yodoventriculografía, inyectaba yodo y bueno, entonces creó también todos los hospitales, todos los institutos, el Instituto del Quemado, el Instituto de Medicina del Deporte, fábricas nacionales gratuitas de medicamentos, de Mesta, especialidades medicinales del Estado, que con la monodroga se hacía acá totalmente, y como él tenía un convenio
con la Fundación Evita, los regalaban los medicamentos, o sea que no había competencia de los laboratorios. Tal vez haya sido una de las cuestiones por la cual lo rajaron. Ahora, no demos idea, que Feletti justamente está en esto, no demos idea que por ahí no podés salir de la radio, y mirá lo que te digo. No, claro, sí, cuidado, ¿no? Los intereses. Bueno, acá tenemos el caso de Ginés González cuando en la otra administración con Cristina puso los remedios que eran por droga, no por marca. Así se la compraron. Eso fue un gran avance. El que el médico pudiera prescribir por droga y no por el nombre de fantasía que le ponen los laboratorios. Pero lo que pasa es que los laboratorios van y entonces el médico te pone el nombre de fantasía y para abajo te pone, por ejemplo, metformina no sé cuánto. Y chao, te jorobó. Ramón Carrillo también tuvo mucho que ver con la tuberculosis, ¿no, Daniel? Sí, hizo un catastro radiográfico de todo el país, porque él se dedicó, por eso lo llevó Perón con él, porque era un organizador, un planificador nato, Carrillo. Entonces él iba haciendo sobre las regiones sanitarias, que él fue el que las creó en todo el país, y fue el que fue haciendo, digamos así, como es que él decía siempre, centralización intelectual, o sea, que todo fuera a parar a un lado, ¿no es cierto?, de lo que se hacía, pero descentralización operativa. Operacionalizaba las cuestiones para que sean resueltas en el lugar que se producía. Entonces sí, después terminó con males endémicos como el paludismo, que era, como le decía Jaureche, el mal del chucho, que quien iba al norte se lo agarraba seguro y venía siempre temblando con fiebre, ¿no? Y después otro tipo de enfermedades, como la lepra, donde incorporó a las familias de los enfermos, estaban en el leprosario de la isla Cerrito y qué sé yo. Fue un fenómeno el tipo, porque la laborterapia, él se llevó a la quinta que tengo cercana a mi casa, se llevó a unos enfermos mentales, y les enseñó a plantar árboles, porque les decía que el que podía hacer esas 4 operaciones mentales que hay que hacer para plantar un árbol, ya podía, digamos así, poder tratar de reintegrarse a la sociedad, poder tener charlas y todo lo demás. Y también, vamos a decir que casi termina con las venerias, ¿no? Con las enfermedades venéreas, porque... Contanos, el título del libro, ¿cuál es? Exactamente. El título del libro es Ramón Carrillo, precursor del sanitarismo en América Latina. Y por lo que tengo entendido, porque llamé hoy a la editorial, en Mar del Plata está en Libros de la Arena y en Fray Mocho. Esas son las 2 librerías, por lo menos, que están en Mar del Plata. Así Gracias, que bueno. Daniel. Gracias, Daniel. En cualquier momento te volvemos a molestar. Por favor, Raúl, saludos a Nazareno, a Franco y a toda la gente de allá de Mar del Plata, inclusive mi familia. Gracias, gracias. Un abrazo. En un rincón, en un papel o en un cajón, como un ladrón te acechan detrás de la puerta. Te tienen tan a su merced como hojas muertas que el viento arrastra allá o aquí, que te sonríen tristes y nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve. Muchas gracias. Andrea Porcel, oboe y corno inglés.
Alfredo Faciolo, el contrabajo. Enorme, músico, gracias. Que andarán por allí, Deben ser los gorilas, deben ser. que andarán por aquí, Deben ser los gorilas, deben ser. que andarán por allí, Deben ser los gorilas, deben ser. que andarán por aquí. Y regresamos a De Esto No Se Habla en la 88.7 en Radio La Azotea. Como todos los jueves, el rinconcito culturoso con la señora Lucía Martín. ¿Cómo le va, Lucía? Muy bien, ¿Cómo anda? Rubén, muy bien. Un abrazo grande para Nazareno, para vos, para Juli, por supuesto, para nuestra querida audiencia. ¿Qué tenemos hoy? Bueno, en hoy el tenemos rincón? un raconto de fechas de artistas que me interesaba mencionar porque han nacido o han fallecido en esta semana. Y bueno, artistas y otra persona en particular que la dejamos para luego. Así que empecemos con hace 3 días, un 1 de noviembre de 1907 nació Mero Mansi. Personalmente lo admiro mucho a Mansi, me gustaba ponerlo en la columna. Vivió poco tiempo en Santiago del Estero, su lugar de nacimiento, y rápidamente se radicó en el barrio porteño de Boedo. Sabemos que fue periodista, poeta, director de cine, docente y también político. Autor de una enorme cantidad de tangos, algunos de los cuales, bueno, se han convertido en clásicos de nuestra música nacional. Me llamó la atención que su primera obra la creó a los 14 años, un vals, Porque no me besas, se llamaba el vals. Y en 1933, ya más adulto, con sus creaciones Milonga del 900 y Milonga Sentimental, que las había popularizado Carlos Gardel, Mansi marca lo que sería una renovación en el tango, aportando una complejidad poética desconocida hasta entonces. Bueno, unos años más tarde creó el emblemático tango Malena, con música de Lucio de Mare, cuya letra fue dedicada a la cantante Nelly Omar. Y para el año 1950 Mansi había compuesto, junto a Aníbal Troilo, 3 de sus composiciones más memorables: Sur, Che Bandoneón y Dice Polido. Grosos si los hay. Ayer, 3 de noviembre, se celebró en Argentina el Día del Artista Plástico, así que salud para todos nuestros colegas artistas de acá de la ciudad y del país entero. Ese día se remonta al nacimiento de uno de los precursores del arte plástico, que fue en el país Prilidiano Pueyrredón. También ayer, 3 de noviembre, pero de 1992, falleció un grande, para mí un grande de la música, Armando Tejada Gómez, que había nacido en Mendoza en 1929. Sabemos que fue poeta, letrista, escritor y locutor también argentino, y vinculado históricamente con la música folclórica. Es el autor del himno de América Latina, que es Canción con Todos. Un detalle que me llamó la atención: es el hijo anteúltimo de 24 hermanos. O sea, 23 hermanos tuvo el amigo Tejada Gómez. Fue canillita, ilustrador de zapatos, obrero de la construcción, y cuando falleció su padre, con él teniendo apenas 4 años, vivió algunos meses en el campo con una tía, quien le enseñó sus primeras letras, que fue la única instrucción que recibió, así metodológicamente. Después él, a los 15 años, adquiere un Martín Fierro y a partir de allí comienza a leer fervorosamente toda clase de lecturas, instruyéndose por su cuenta. Fue un autodidacta. Comienza a despertarse su inquietud social y empieza a participar en jornadas de protesta, luchas obreras y políticas, al mismo tiempo que a expresarse a través de su poesía. Un grande Tejada Gómez. Hoy, 4 de noviembre, fecha fundamental, y en el año 1975 fallece Agustín Tosco, uno de los más destacados dirigentes de las décadas del 60 y 70, integró la CGT de los argentinos y fue uno de los principales protagonistas del Cordobazo, que precipitó la caída de uno de los tantos dictadores que tuvimos, que en aquel entonces
era Juan Carlos Onganía. Recordemos que Tosco fue dirigente del sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba y pasó a la clandestinidad tras su intervención en 1974. El cordobazo marcó un hito, lo sabemos porque significó la pérdida de autoridad de Onganía acelerándose su recambio. Tosco dijo unas palabras referidas al cordobazo que me gustó tomarlas. Fue una rebelión obrera y popular, surgió de la clase obrera y del pueblo. Lo esencial del cordobazo es que surge de los trabajadores y de los estudiantes y que ellos, por sus convicciones, salen a la calle a luchar. Bueno, sobre septiembre del 75, Tosco enfermó de una encefalitis bacteriana y falleció en Buenos Aires un 4 de noviembre, aunque oficialmente figura que murió en Córdoba el 5 de noviembre porque como él estaba perseguido por la entonces AAA, sus compañeros llevaron su cuerpo en una ambulancia hasta la ciudad de Córdoba y figura oficialmente como el 5 de noviembre. El cuerpo fue velado en el domicilio particular de un dirigente lucifuercista y bueno, a su entierro concurrieron unas 20.000 personas pese a las amenazas de la banda paramilitar ultraderechista liderada por José López Rega. Mañana, un 5 de noviembre, pero de 1918, nace en Campana, provincia de Buenos Aires, Homero Expósito. Seguimos con los artistas. Poeta del tango, autor del bolero Vete de mí, y de tangos emblemáticos como Naranjo en Flor, Pedacito de Cielo, Afiches, que es una joya, Flor de Lino, Maquillaje, que es otra joya, que me van a hablar de amor, entre muchísimos otros. Muy bien, también un 5 de noviembre, pero de 2012, fallece un gran artista y un gran peronista también, actor, guionista, director de cine y cantante Leonardo Fabio. Sabemos que fue autor de películas inolvidables como Crónica de un niño solo, una joya, El romance de la Niceto y la Francisca, dirigió películas como Juan Moreira, Soñar, Soñar, El Dependiente, otra joya, Nazareno Cruz y el Lobo, Gatica el Mono y Perón, Sinfonía de un Sentimiento. Esta última es una película documental de 1999 sobre la historia del peronismo que fue estrenada con entrada gratuita el 6 de enero del 2000 y ha sido permanentemente entregada para su exhibición en acontecimientos sociales y políticos. Bueno, la película, el amigo Fabio se la dedicó al expresidente Héctor Cámpora, a Hugo del Carril, a Ricardo Carpani, gran artista plástico, gran muralista, a Rodolfo Walsh, también a los trabajadores y estudiantes, y por supuesto al grupo Cine Liberación que él integraba junto a Fernando Solanas, Gerardo Vallejo y Octavio Guettino. Y para cerrar la columna, les quería leer un breve poema. Yo, antes que cierre la columna, te quería agregar, porque yo también tengo algo de Homero Mansi, que creo que hace a lo que vos decías. ¿Sabes que Homero Mansi, obviamente, era radical y irigoyenista? ¿Sí? Sí. Y tiene, a ver, algo interesante. Él, cuando Perón se presenta en el 46 a elecciones, él queda del lado de la Unión Democrática. No quería saber nada con Perón. No había forma de que... Radicheta duro. Eso fue en el 46. En el 47 se va con Perón. Y el radicalismo lo echa del partido. Lo echa la miércoles. Sí, lo echa la miércoles. Dice, no, ¿cómo te va con Perón? Y él tiene una frase que dice, nosotros no somos ni oficialistas ni opositores, somos revolucionarios. Qué buena frase. Del lado de Perón. Y tiene, vos fijate, ¿no? Cómo cambió la idea de lo que era el peronismo con él. Él hace un poema que se llama Versos de un payador al general Juan Perón, que lo canta Hugo del Carril. Es una pieza muy poco conocida esa, no es muy conocida. Pero
de ser antiperonista furibundo en el 46. Capaz que no era tan furibundo, capaz que era un radical que no era antiperonista, y cuando lo conoció a Perón, yo he sido una radical que no he sido antiperonista, y cuando lo conocí a Néstor se me cayó la mandíbula. No, lo curioso es que él estaba con la Unión Democrática. Sí, era un poco... Era medio una cosa muy rara fue. Claro, sí, fue un cambio medio brusco, por más rigoyenista que tuviera. Y pasó un año nada más, ¿eh? En el 47 se fue. Claro, lo que pasa es que él tenía la cuna juntamente con Scalabrini Ortiz, Arturo Jaureche. Él venía de Forja, no venía de... Sí, de la derecha radical. Claro. Sí. Un tema curioso fue lo de este hombre. Muy interesante tu aporte, me encantó. Sí. Lástima que no tengo ese poema del que hablas, pero tengo otro que me parece que es muy bello y que amerita, porque hablamos de Agustín Tosco, un grande, y hablamos de otro grande, Armando Tejada Gómez, y bueno, rescaté un poema que Armando Tejada Gómez le escribió a Agustín Tosco, y que se llama A Tosco. Sí, Tosco, sí, Agustín, como hace la madera, con la tenacidad de la flor que no cesa, de ese modo, Agustín, Tosco como la tierra en donde el cordobazo alzó su polvareda, como ese grito tuyo que sale de las fábricas, de los talleres grises y las villas miseria. Sí, Agustín, tumulto, de esa manera entera, avanzamos contigo y con la clase obrera. Nadie sabe en qué aire te volviste bandera, transparente, Agustín, de overol primavera, toscamente, Agustín, sangre de sangre nuestra, córdobamente hermano, para que el día vuelva contigo en cada nido, en cada campanario, y el motín de palomas que de tu sangre vuela. Nadie se ha detenido, nadie ha dicho me rindo, a cada santo y seña tu multitud regresa, con los puños en alto hacia la vida nueva y tu overol azul de patria en primavera. Fantástico. Gracias, Lucía. Gracias a ustedes. Abrazo inmenso. Bueno, de acuerdo. Igualmente. Chau, chau. Chau, hasta luego. Un cacho de cultura, un cacho de cultura, Y viva Perón. Debe ser los gorilas, debe ser. Que andarán por allí. Debe ser los gorilas, debe ser. Que andarán por aquí. Regresamos a De Esto No Se Habla, el 88.7 en Radio La Azotea. Y como todos los jueves, la llegada de nuestro amigo y compañero César Ventimiglia, que nos habla sobre la realidad, digamos, municipal de la ciudad de Mar del Plata. ¿Cómo va, César? ¿Qué tal? Buenas tardes. Todo bien, todo bien. Hoy tenemos un tema del plan estratégico, ¿no? La insignia del plan estratégico y del Centro de Análisis Estratégico. ¿Qué sabemos sobre eso? Claro, bueno, el plan estratégico, ya lo decíamos en la anterior intervención, fue un trabajo muy bueno que se realizó en el 2013 con participación de más de 100 instituciones, dirigido por el arquitecto Pesci, un arquitecto platense, pero un gran urbanista de prestigio latinoamericano, que consistió en determinar políticas a mediano plazo para nuestro municipio. Es una mirada 2013-2030, lo cual es muy bueno porque incluye varios periodos gubernamentales y tiene en cuenta las cuestiones que son estratégicas precisamente para nuestro municipio. Dentro de este plan se aprobaron algunos proyectos que se los denominó proyectos insignia, que eran como los proyectos principales, especiales, como para desarrollarlos de manera inmediata. Este al cual nos vamos a referir tiene que ver con la seguridad ciudadana, y en ese momento se aprobó crear un centro de análisis estratégico sobre la violencia, el conflicto y el delito. Esta institución, debemos decir que con un nombre casi similar, Centro de Análisis Estratégico del Delito, CEMAED,
se puso en funcionamiento en el año 2014 en nuestro municipio, pero después con el cambio de gobierno se desactivó prácticamente y en la actualidad sigue con un solo profesional a cargo, cuando en su momento tuvo alrededor de 11 profesionales. Este no es un dato menor. Cuando hablamos de analizar el conflicto, la violencia y el delito, estamos hablando de hacer estudios serios que puedan determinar a dónde tenemos que usar los recursos que tienen que destinarse a combatir precisamente estas cuestiones. En cualquier actividad científica, para tener un diagnóstico, se necesita hacer estudios previos. Es decir, en seguridad nosotros tenemos la costumbre de trabajar por el olfato policial, por intuición, llamarlo como sea, pero en general eso no arroja buenos resultados porque las estadísticas son muy claras y los estudios bien hechos muestran los caminos adecuados para tratar de combatir los distintos tipos de delitos. No es lo mismo analizar un delito de tipo económico, como termina siendo el robo de cables, el robo de neumáticos, el robo de autos, que analizar delitos violentos como los que están vinculados con la violencia de género, violencia familiar o la violencia institucional, que es la que procede de las instituciones que tienen que cuidarnos. Entonces, mal podemos utilizar para situaciones diferentes remedios similares. Nosotros, en este equipo original del Centro de Análisis Estratégico del Delito, había profesionales de distintas disciplinas, ya psicólogos, economistas, sociólogos, abogados, en fin, gente que a cada estudio, a cada análisis le ponía su mirada particular. Claramente, para determinar los delitos de tipo económico se necesita la mirada de un economista. Yo recuerdo una charla que tuvimos en su momento con un actual camarista, en aquel momento era juez, que él había determinado que los autos se robaban 3 días, particularmente 3 días a la semana, los martes, los jueves y los viernes. Y después como que se suspendían los robos. Esto no es casual, esto tiene que ver con la cadena de producción de autos robados, de enfriamiento de los mismos, de desarme de aquellos que se destinan al desarme. En fin, hay todo un proceso que tiene que ver, que es un proceso con una mirada empresarial, pero ilegal. Pero en definitiva, debe respetar las reglas de juego de cualquier negocio para poder funcionar. Entonces, esto es notable y lo descubrimos y efectivamente era así. Es decir, hay como una necesidad, había como una necesidad de determinar por qué algunos días no se robaban autos, y claramente era porque la organización tenía previsto que esos días la mano de obra de robo de autos estaba inactiva por otros motivos. Esto, acá sin la medida de un economista, no lo podríamos resolver. Cuando hablamos de otro de los delitos muy frecuentes últimamente es el robo de cables, la gente evidentemente no come cable, ¿no es cierto? El que sustrae cable a alguien se los vende, que no los comercializa en un kiosco en el barrio pormenor, que es un hombre que acopia y que vende y que seguramente no vive en una villa de emergencia. Lo mismo podemos decir de los que venden autopartes robadas. Es decir, hay todo un tema vinculado con el delito económico importante que a veces se disimula porque, bueno, es lo que se llaman los delitos de guante blanco, delitos en donde intervienen abogados acreditados, donde prácticamente cuesta mucho conseguir condenas. Otra de las cuestiones que habíamos descubierto era la cantidad, por ejemplo, de vehículos que se robaban, que se encontraban en poder de tenedores que no eran sus propietarios, pero que penalmente no se los podía condenar porque no se lo había detenido en ocasión del robo. Simplemente se los procesaba por encubrimiento y estos delitos son escarcelables. Ahora, cuando una persona tiene 10 procesamientos por encubrimiento, tenemos derecho a sospechar que aparte de encubridor es un ladrón de autos. Entonces digo, estas cuestiones surgen del análisis serio de lo que son estas cuestiones del delito, y que es una pena que esto que había comenzado con buen funcionamiento
se haya perdido. Y hoy no sabemos de dónde sale la información, a dónde van los patrulleros, si porque reclaman los vecinos, si nunca se sabe porque no hay fundamentos serios, digamos. Discúlpame, César, ¿en qué año estás hablando más o menos? Porque ahora te quiero contar un caso que yo tuve una charla con un comisario. ¿De qué año me hablas más o menos? Mira, yo te hablo, el plan estratégico se elaboró durante el 2013 y el Centro de Análisis del Delito empezó a funcionar en el 2014, 2015. Hay un cambio de gobierno, eso se desactivó y prácticamente hoy no está funcionando, no tiene una operatoria importante. No, claro, esto es anterior. Yo me acuerdo que hablando con un comisario, que era una época que en Mar del Plata se robaba mucho auto, muchísimos autos. Y él dijo, acá se corta muy fácil el robo de auto. Dice, Mar del Plata tiene, no sé si 3 o 4 salidas de la ciudad. Dice, cerrando eso, los autos siempre quedan en la ciudad y algún día van a aparecer. Es decir, siempre me quedo esa idea, ¿no? Es decir, cuando se instrumentaron las primeras cámaras de seguridad y observamos el tema del robo de autos, justamente una de las medidas que se tomó y que redujo a la 4ª parte el robo de autos. Nosotros estábamos en un promedio de 300 autos por mes, es decir, un auto por día. 3.800 autos por año. Generalmente los delitos no tenían condena porque no se hacía la persecución del ladrón, tal vez por desinterés de las partes, porque en general lo cubren las compañías de seguros. ¿Me explico? De manera que se roban autos, no había condenas y había un negocio floreciente. Cuando nosotros empezamos a utilizar las cámaras de seguridad, los lugares estratégicos, y se empezaron a cortar esos circuitos, y se puso más el acento en los lugares en donde el Centro de Análisis Estratégico del Delito determinó que había más robos, que en esa época era concentración alrededor de las clínicas, de las universidades, y había zonas en donde preferentemente se robaban los autos. Bueno, a partir de ese buen diagnóstico se hizo una buena tarea de prevención y la cantidad de robos pasó de 300 a 80 por mes. Que no es poco, pero que en proporción es una disminución muy grande. Claro. Otra de las cuestiones que observamos, que habla de alguna de las falencias de la justicia, es que prácticamente no había condenas. En todos esos delitos nunca se encontraba el culpable y en consecuencia no se juzgaba a nadie, se archivaban. Eso también es una cosa importante a tener en cuenta. El tema de los armaderos también es otro tema importante. Pero me gustaría que lo sigamos esto porque creo que es un tema interesante, sobre todo ahora, por ejemplo, hay una nueva modalidad que a la gente le están robando los picaportes de bronce de la puerta de la casa. Sí. Y no es para comérselos, sino que alguien se los compra y los revende. Hay mucha gente en el barrio que está a los gritos porque le roban los picaportes de bronce. Una cosa de... El jueves que viene te esperamos, César, dale. Gracias, que tengan buena semana. Buenas tardes. Debe ser los gorilas, debe ser. Que andarán por allí. Debe ser los gorilas, debe ser. Que andarán por aquí. A todas y todos. Tal vez ha llegado el momento. Acá estamos de vuelta. Debe ser los gorilas, debe ser. Que andarán por allí. Debe ser los gorilas, debe ser. Que andarán por aquí. Bueno, regresamos a De Esto No Se Habla y como todos los jueves tenemos a nuestro historiador de cabecera, compañero y amigo, Franco Mare. ¿Cómo va, Franco? Muy bien, Rubén. Tratando de terminar lo que habíamos empezado la semana anterior. Dale, bueno, te escuchamos atentamente. Bueno, la semana pasada habíamos hablado de ese hecho dramático que fue la Revolución del 55, pero con la implicación que tenía en la ciudad de Mar del Plata. Hoy vamos a
terminar y dando más características, más aspectos de lo acontecido. Y yo quisiera empezar, Rubén, esta primera etapa con la descripción política, primero muy breve, de la ciudad. El peronismo tuvo, desde que surgió en la ciudad de Mar del Plata, tuvo como intendente en el año 48 a Pereda, en el 51 a Olázar, y en el 54 fue elegido Antonio Cavallo, que es el que va a ser copartícipe de los hechos del 55. Perdóname, Franco, porque yo siempre escuché, dice, Mar del Plata nunca tuvo un intendente peronista. Sí. No eran intendentes en realidad, eran, es decir, algo así como delegados. Algunos eran comisionados, pero estos fueron elegidos directamente. Pereda, los que nombré, Pereda, Olázar y Cavallo fueron elegidos en la ciudad, no son comisionados. Cuando hubo problemas entre el periodo de Pereda y Olázar y de Olázar a Cavallo, hubo comisionados. Porque había muchos problemas políticos internos, en el Consejo Deliberante se había dividido en dos, entonces había como una cefalía, entonces intervenía la provincia, como ocurrió en Mar del Plata muchos años. Esto no es novedoso. En el 1905, 8, en la década del 10, siempre había situaciones de anomalía política y a veces se terminaba con la intervención de La Plata, digamos. Se nombraban comisionados. Está bien, y otras veces eran elegidos en forma directa. En el caso, en el año 54, en marzo, la única vez que viene a Mar del Plata, Perón viene para inaugurar el Festival de Cine. Y hay la inauguración de la sede del Sindicato de Empleados de Comercio. Y en abril se producen las elecciones. ¿Por qué las elecciones se hacen en el 54? Porque había muerto Quijano y estaba vacante el cargo de vicepresidente. Perón convoca para cubrir ese cargo, pero aprovecha también para anticipar las elecciones de los distintos municipios, entre ellos el de Mar del Plata. Cavallo es elegido, es una persona que estaba vinculada al movimiento obrero, era una persona muy conocida, no así los anteriores intendentes, que ya venían, que había una especie de separación entre la conducción política y el electorado peronista. Y le fue muy bien porque obtuvo 40.686 votos contra 26.321 de la UCR. Por el lado de la UCR iba el candidato Oscar Murgier y obviamente el peronismo se hizo del poder. O sea, era una época donde las elecciones del peronismo eran realmente imbatibles. Su asunción fue en abril del 55, así que él estuvo muy poco tiempo, le tocó gobernar en una época muy complicada, donde había mucha exacerbación de los ánimos, diríamos hoy, donde prevalecía el odio contra el gobierno peronista y las incesantes manifestaciones de la oposición por derrocar, entre comillas, al tirano. Esto, recuerden que la semana pasada habíamos hablado que empieza esta agitación, se materializa en un hecho muy violento que fue los bombardeos de junio, y luego entre junio y septiembre, el 16, que es cuando comienza la debacle final del peronismo, se vive todo un clima político muy fuerte, de mucha tensión social en la sociedad, especialmente en la marplatense, ¿no? Cuando se produce el golpe, el 16, acá en Mar del Plata, va a entrar dentro del esquema de presión hacia el gobierno de Perón para que se vaya del gobierno. Después de junio del 55, Perón va a estar prácticamente tutelado por los integrantes del ejército, que le aconsejan descomprimir políticamente, dándole la prensa oficial a los opositores. Y esto envalentonó más a la oposición, al punto de que
el 16 de septiembre se levantan directamente el ejército, no de la capital, sino de la ciudad de Córdoba, o de la provincia de Córdoba. El otro punto fuerte que tenía el golpe del 55 era el apoyo de la Marina de Guerra, y fue esta la que define, en condiciones objetivas, define. ¿Por qué? Porque va a utilizar el armamento bélico de la Marina en la ciudad. Esto ocurre el 19 de septiembre con el bombardeo de los depósitos de combustible y el ataque a Algada 601, que alertan a Perón de que ya la situación estaba totalmente perdida. ¿Qué ocurrió? Por supuesto, Perón, lo habíamos dicho la semana pasada, Perón, presionado por estos hechos, va a renunciar porque la amenaza ya después era con el crucero Belgrano, era sobre la destilería de La Plata, cosa que no se llegó a cumplir. ¿Qué ocurrió después en la ciudad? Según las investigaciones que habían hecho algunos periodistas y algunos historiadores, en el caso hay una fuente que está en el diario El Atlántico donde se relata cómo se destruyó el busto de Evita de la Plaza Rocha. Hay cuenta que se estaciona un Buick, un auto, no sé si lo ubican, que es el auto presidencial norteamericano de una época, ¿no? De la época del 40. Ese Buick se pone paralelo al Luro mirando para el mar y atan una soga en el paragolpe trasero y luego empiezan a enrollar el busto de Eva y con un rodeado de mucha gente, al grito de muerte al tirano, bueno, y cualquier tipo de improperios, comienza una marcha por la calle Luro. Cuando comienza la marcha, arrancan el busto y lo van arrastrando por la calle, y a los costados, tanto a la izquierda como a la derecha, mucha gente iba vitoreando el triunfo de la Revolución Libertadora. Van pasando por Independencia, por todos los lugares conocidos, y llegan hasta la zona de Luro al fondo y se pierde cuando dobla en la calle de Buenos Aires. Por supuesto que esto era el clamor en el paso de la calle Luro. En la vereda había gente que sacaba la bandera argentina, bueno, había toda una serie de manifestaciones. Viva la Libertadora, me imagino, sí. Viva la libertad. Otro hecho que marcamos, que podemos, que hay, todo esto son testimonios orales. En la calle Rodríguez Peña y Lavalle, en la esquina, estaba la vivienda de Jorge Antonio, que va a ser incendiada totalmente. Es destruida en pocas horas y lo único que quedó fue el acceso al sótano, ¿no? Toda la casa quedó plenamente, lo que mostraba la virulencia que había con los comandos civiles. Había mucha participación de los comandos civiles en esa jornada. Había mucho temor en la ciudad, un clima de mucha inseguridad. Hubo mucha gente que se fue de la zona ante la amenaza del bombardeo, recuerden, que se fue de la zona de la costa y se fue a los lugares donde tenían parientes, por Luro 180, por la calle de Chaco, nombro gente con la que he hablado que cuenta que se refugiaron en distintos lugares de familiares durante 2 o 3 días por temor a que no se resolviera la situación. Cuando se resolvió y bueno, luego volvió la normalidad. Afortunadamente no hubo muertos. Hasta ahora no constató nada. Yo no sé si es cierto, pero yo lo escuché varias veces, de diferentes lugares, que mucha gente que daban la vida por Perón, cuando viene esto se pasa automáticamente de bando y eran grandes libertadores. Y es muy factible eso.
sobre todo un famoso abogado que había sido un conspicuo dirigente peronista acá en Mar del Plata, que lo vieron arriba un Buick de esos autos enormes. ¿Te acordás que tenían un estribo de esos autos? Exacto. Colgado de ahí con un fusil en la mano. Y todos decían, pero ¿cómo? Si este fue peronista toda su vida. Mira. Esas cosas pasaron así. Bueno. Lamentablemente se nos termina el tiempo, pero la seguimos el jueves que viene. Dale, te comprometemos. Gracias. Nos vemos el jueves que viene. Gracias, Franco. Un abrazo. Otro. Debe ser los gorilas, debe ser. Que andarán por allí. Debe ser los gorilas, debe ser. Que andarán por aquí. No hace mucho tiempo alguien dijo algo como esto. Bueno, también bastante rápido parece ser que le salió las 2 jubilaciones de privilegio a Cristina con un retroactivo, ¿no? Es esta cultura del poder que estamos hablando, ¿no? Es que yo soy yo y no me importa nada, ¿no? O sea, esta sensación, que también creo que lo hablamos, de un gobierno que cree que somos todos esclavos de ellos, que somos toda gente que tenemos que someternos a ellos, y ellos lo gastan como quieran, por ejemplo, en poniéndose dobles jubilaciones. ¿Cobrás jubilación de presidente? Sí. ¿Cobrás jubilación de presidente? Sí. Bueno, vos sabés que se me ocurrió preguntar y averiguar cuánto es el sueldo. Y muchas veces, y sobre todo muchas compañeros y personas del campo nacional y popular, repiten lo que dicen los medios hegemónicos, 2 millones de mangos. Claro. Es mentira. Mirá, Cristina cobra 328.419 pesos como vicepresidenta, que no los cobra. Ahora no porque va a cobrar. Esto no los donó al hospital de La Plata. Ella cobra como jubilación de presidenta 375.000 pesos. Sí. Y pensión de Néstor 280.000 pesos. Claro. Así que eso de 2 millones de mangos, que se dejen de jorobar y que no mientan en esas pavadas. Sí. Es una cosa de loco, ¿no? No, vos sabés que traje algo interesantísimo, me pareció a mí, que es un portal de Mendoza, ¿no? Es decir, y vos fíjate lo que pone este muchacho. Dice, historias que duelen. El caso de otro empresario que, cansado de Argentina, se va del país. Las dificultades económicas, los problemas sociales y la falta de futuro convirtieron al aeropuerto de Ezeiza en la única salida para muchos. Este es el caso de otro empresario que decidió dejar su actividad y probar suerte en otro país. Una situación que se repite y muestra la dura realidad. Bueno, es el hecho cotidiano, el aeropuerto, bla, se van tipos y protagonistas diversos, jóvenes, familias, profesionales, estudiantes y empresarios. Como el caso de Enrique Tipping, un productor avícola de Río Negro que decidió cerrar su empresa y probar suerte en Miami. Pero su caso tiene una particularidad. No es la típica situación del argentino que emigra. Cuenta con una ventaja contundente. Él es estadounidense por nacimiento. Es norteamericano. Se va a su país. Claro. Sí. Y acá lo están dando. No es ninguna hazaña. Claro. Vos fíjate cómo manejan, ¿no? la historia de estos tipos que son realmente son psicópatas. Se va porque el país no le da nada, porque no les interesa. Es decir, y ahora no. Nos enteramos que este muchacho es norteamericano. Claro. Pero bueno. Ahí decían que la imaginación de los evasores es maravillosa, ¿no? O sea que agarraron
en el puerto de Rosario un nuevo curro que dicen que está hecho con el aceite puro de soja y le añaden una ínfima parte de algún otro producto para no pagar lo que tienen que pagar. Dice que ellos, cuando llega al país de exportación, de destino, le sacan por ejemplo, qué sé yo, le ponían uva, ponerle soja y uva, le sacan la ínfima parte de la uva y le queda la soja. Ajá. Fíjate vos, estos tipos cómo piensan en todas las barbaridades que pueden llegar a hacer. Claro. Ahora. Porque la uva no tiene impuesto. Claro. A ver. Realmente, viste, todos los días una. Todos los días se descubre una. Ayer o antes de ayer, no sé, agarraron 400 toneladas en la frontera de soja que estaba toda contrabandeada. Y lo que está haciendo lo que estuvo haciendo Vicentín durante todos estos años, ¿no? Claro. Contrabandos, subfacturación, facturación, triangulación con Paraguay, llevando las hojas para Paraguay la exportaba. Claro, y Argentina parece que Paraguay consumía toda la soja que se producía en la Argentina. Sí, sí. Era maravilloso, ¿no? Realmente. No, vos sabés que hablando de otro tema, encontré alguna información que realmente me hizo acordar de algo. Vos sabés que en Suecia hay una investigación oficial sobre más de 2.000 adopciones irregulares de chicos que se hicieron en Chile durante la época de Pinochet. Ajá. Hay 2.000 chicos chilenos en Suecia que no se saben cómo aparecieron en ese país. Mira. Y yo me acordé, cuando estuve la primera vez que estuve en París, hablando con un chico chileno y la hermana, me contó esa historia, que los padres franceses, fueron a Chile a buscar chicos. No es que no le creía al chico, me llamó tanto la atención que me contaron una cosa de esa. Y me contaba que él y el hermano se lo llevaron a París. Y quedó la hermana allá, en Chile. Al cabo de 20 años, los chicos entraron a buscar a la hermana y la encontraron. Y estaba viviendo con él. Y yo le digo, pero Andrés, ¿cómo? Me dijo, no, porque yo me enteré después que a los hijos de los desaparecidos, a los muertos, a los que estaban así perdidos, estaban en un sanatorio, en un hospital o en una casa de guardería infantil, venían los franceses y se los llevaban. Y ahora aparecieron los suecos. Yeah. Vos fijate lo que hacían con los chiquitos estos de Chile, ¿no? Un caso que yo lo vi de primera mano, que me lo contaba él. Hablamos de deuda externa. Sí. Grabois dijo algo, a ver. Y que el otro día tuvo el tupé, y es muy importante esto que dijo. Él dijo, si yo fuera presidente, arreglo en 5 minutos con el Fondo Monetario Internacional. Bueno. ¿Es verdad? Con más deuda. Arregla. Con más deuda. Como hizo con los fondos buitre. Exacto. Y lo cumplió, ¿eh? Pobreza cero no la cumplió. Esa la prometió, no la cumplió. Pero dijo, yo arreglo rápido con los buitres. Arregló el toque. Ahora les entregó absolutamente todo. Mira, 9 de las 10 familias más ricas de la Argentina aparecen en los Pandora Papers. Exacto. Las empresas alimenticias, todas, las grandes, aparecen en los Pandora Papers. Entonces, acá tenemos dólares que ingresaron al Banco Central y el macrismo que abrió la compuerta para que lo compren las grandes fortunas de la Argentina, compren dólares baratos y lo fuguen. Sí. Negociar con un organismo con el que no podemos tener una relación de acreedor y deudor. Tenemos que tener una relación de estafador y estafado. Claro. Yo no sé por qué.
¿por qué no se investiga en el Banco Central, ¿no? Por lo menos que se ponga negro sobre blanco, ¿no? Claro, yo me acuerdo en la época de la dictadura, después de la dictadura, en la época de Alfonsín, que se hizo una investigación en el Banco Central. Sí. Y un informe se lo devolvieron a Alfonsín, 23.000 millones de dólares era. Le dijeron, esto no se puede saber. ¿Cómo no se puede saber? No hay registros. No hubo registros, 23.000 millones de dólares. Claro. La cosa muy, muy loca, ¿no? Claro. Lo que sí yo digo, Graboy, bueno, tiene razón en lo que dice, cómo hace el planteo, pero en realidad, con respecto, tampoco Macri podría hacer nada, porque tampoco le van a prestar, si él fuera presidente hoy, tampoco le van a prestar, porque ya no le, escúchame, con toda la macana que se mandó la Cristina, en un momento, sí, la francesa, sí, digamos que está incluso siendo investigada en una auditoría interna del Fondo Monetario, tampoco le prestarían, porque no le sería ya ridículo. Creo que los propios representantes de los países le dirían, no, esto no le podemos volver a prestar. ¿No? Pero, me parece a mí. Pero Julio, ellos tuvieron que ir al fondo porque ya los particulares no les daban más plata. Por eso. Ahora no te damos más. Ya se le han cortado el crédito en todos lados. Claro. Así que ahora le prestaron 50.000 millones de dólares, que es el préstamo más grande que ha dado el Fondo Monetario Internacional en los últimos 50 años, desde que existe, y ahora no le van a volver a prestar para qué? Pagarlo. ¿Qué le van a dar? ¿50.000 millones para que le digan así, bueno, claro, me vas a pagar con lo que te damos? Exactamente. No. Sí. Bueno, pero es una característica de estos muchachos. Acordate que María Eugenia Vidal dijo, y la deuda se paga con otra deuda. ¿De qué estamos hablando? Claro. La deuda se paga con otra deuda. ¿A quién le vas a pedir? No sé a quién le iban a pedir a estos muchachos. No entiendo, la verdad. Pero bueno, ellos siguen con esa tónica, esa historia de que la deuda no se pagan, porque también yo lo escuché ella. Las deudas externas no se pagan. No se pagan, se van pagando de a poco, se pagan intereses. ¿Estos creen que la cosa nunca te van a decir, deja, no me pagues? Así que bueno, se nos terminó el programa. Nos tenemos que ir. Así que nos estamos despidiendo hasta el jueves que viene, acá en la 88.7 en Radio La Azotea. Y los esperamos. Quédense. Sigan hablando. Julio. Será hasta el jueves, entonces. Hasta el jueves que viene. Debe ser los gorilas, debe ser. Que andarán por allí. Debe ser los gorilas, debe ser. Que andarán por aquí.